Muy bien, bueno, como les estaba comentando ahorita, el tema de hoy es planimetría, terminología en cuanto a movimientos de las articulaciones. En el tema de hoy, básicamente lo que queremos hacer es repasar los conceptos básicos en cuanto a planos anatómico y los movimientos que presentan las distintas articulaciones del cuerpo. Aquí es importante tratar de tener las nociones de los rangos de movimiento normales, o sea, para fines prácticos lo que ustedes deben de saber o van a tener que manejar es identificar cuando hay una limitación en el movimiento, algo que ya se sale de lo normal, que el paciente ya presenta algún problema en alguna articulación, para saber si hay que pedir estudios o hay que referirlo con un ortopedista. Y vamos a conocer la terminología básica y las principales deformidades angulares en la ortopedia. Para el tema de hoy, pues todo va a surgir aparte de la posición anatómica, que es como usualmente se estudia a los planos anatómicos, tanto la terminología de proximal, distal, medial, lateral, todo eso que nosotros usamos muchísimo en ortopedia, porque pues ahora sí nos referimos a las extremidades, ya no estamos en el tronco o en la cavidad pélvica, entonces es mucho más fácil para nosotros definir las estructuras del hueso en torno al punto medio del cuerpo. Entonces, en la osteología básica siempre vamos a tener partes anatómicas laterales o mediales de los huesos, las prominencias óseas, sus inserciones, sus movimientos, y pues vamos a tener siempre en cuenta que esta es la posición en donde vamos a estudiar a nuestro paciente y idealmente es como vamos a evaluar las radiografías. Pues como ustedes recordarán, hay tres planos anatómicos, que es el sagital, el coronal y el axial. El sagital es aquel que corta al cuerpo en dos mitades, una anterior y una posterior. El coronal, perdón, ese es el coronal. El sagital es el que lo corta en una mitad izquierda, una mitad derecha. Y el axial es el que lo corta en una mitad superior y una mitad inferior. Teóricamente, ningún plano va a ser simétrico porque no tenemos órganos simétricos adentro del tórax, pero en cuanto a las extremidades, por lo menos los planos sagitales, que nada más el sagital va a ser el plano que se podría considerar simétrico. A fines prácticos, pues cuando uno estudia los planos anatómicos, pues a lo mejor no le encuentra mucho campo clínico o alguna importancia de relevancia para la práctica. En mi caso, la principal base de todavía hablar de planos anatómicos es cuando hacemos revisiones de resonancias, porque la resonancia pues, se puede hacer en estos tres planos anatómicos, usualmente son los tres cortes que vamos a evaluar, bueno, las resonancias y las tomografías, y entonces tenemos que saber definir o describir nuestra imagenología en base a estos planos. Entonces ahí vemos en la primera imagen, ese es un corte sagital, que como les decía, divide al cuerpo en dos mitades, una derecha y una izquierda, y generalmente aquí vamos a ver que hacia arriba pues es lo cefálico, hacia abajo es lo caudal. Si nosotros vemos ahora una imagen en un corte coronal, vamos a tener una mitad anterior y una mitad posterior del cuerpo. Esta nos va a dar hacia arriba, medial, que es el centro del cuerpo, es la línea media. Hacia los lados vamos a ver estructuras laterales, igual vamos a ver lo que está abajo es caudal y lo que está arriba es cefálico. Y pasamos al tercer plano anatómico, que es el axial, en donde vamos a ver un corte transversal del cuerpo. Lo que está hacia adelante va a ser anterior, lo que está hacia atrás es posterior. Tenemos derecha, izquierda o línea media y línea lateral. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Como dato histórico, la tomografía axial computada fue denominada así porque el primer estudio que se pudo hacer con una reconstrucción de radiografías fue un corte axial. Entonces, desde ese entonces, en los 70, se le denominaba tomografía axial. En la actualidad, la tomografía puede hacer cortes en cualquier plano, pueden ser incluso oblicuos, que eso ya lo veremos más adelante, y también puede hacer reconstrucciones en tercera dimensión. Entonces, el término correcto ya es solamente decirle tomografía computada, pero pues coloquialmente y por costumbre le seguimos diciendo TAC. Okay, pues, y los gringos ya le dicen solamente CT o la Computed Tomography. Aquí vamos a hacer un paréntesis, como el tema de hoy es sencillo, voy a estar haciendo varios paréntesis irrelevantes. El día de ayer estaba en mi consulta y me hablan de urgencias y me dicen, no, es que hay un señor con un hombro luxado
en urgencias si tiene mucho dolor, por si puede venir a valorar. Entonces, pues, yo terminé de atender al paciente que estaba viendo, me bajé corriendo a urgencias, dije, bueno, pues no debo de tardar mucho en reducir al señor, le pusimos un poco de sedación, pero sí batallé, hace mucho que no batallaba para reducir un hombro, y ya después de que me ayudó un interno ahí en el Hospital Ángeles, con una sábana, es una técnica que casi no uso, pero es como mi último recurso, pudimos reducir el hombro. Ahí tenemos las radiografías en la reducción, ya el húmero, podemos ver que está dentro de la cavidad glenohumeral, aquí sí se ve que está por fuera, está abajo de la coracoides, y vemos a la cavidad glenohumeral vacía. Una vez que hacemos la reducción, ya lo haremos también en el tema de luxaciones, es importante tomar proyecciones por dos cosas. Primero, para corroborar que ya reducimos esa articulación, y segundo, para ver si encontramos alguna lesión en alguna estructura o alguna fractura. En este caso, el paciente tiene una lesión aquí arriba en la cabeza. ¿Alguien sabe cómo se llama este tipo de fractura? Muy bien. Bueno, ese es ya el tema de casi de subespecialidad. Este se llama una fractura de Hill-Sachs y es una secuela de una luxación. Cuando la cabeza del húmero se sale y se impacta contra el aglenoides, que es un hueso más denso, como se ve en la imagen de la izquierda, el aglenoides va a ser un hueco o una muesca, que es esta parte aplanada que se ve en la cabeza. Esa muesca puede ser un punto de apoyo para que cuando el paciente rote el brazo, se vuelva a atorar y vuelva a hacer que se zafe. Entonces es un signo de inestabilidad. En la imagen de abajo, aquí se ve muy marcado, esta es la muesca. Normalmente, después de una luxación, nosotros asumimos que algo se tuvo que haber lastimado, algo se tuvo que haber roto para que ese hombro se hubiera salido de su articulación. Entonces le dije al paciente pues, que yo todavía estaba viendo a mis pacientes en consulta, que tenía que regresar a mi consultorio, lo dejé en urgencias con algo de sedación y que iba a regresar a revisarlo antes de que se fuera para ver que todo estuviera bien. Ya cuando estaba viendo al último paciente en mi consultorio, me volvieron a marcar de urgencias y me dicen, oiga doctor, el paciente se volvió a luxar. Y yo, ¿cómo es posible eso? Nunca me había pasado que alguien se luxara dos veces en menos de 2 horas. Entonces bajé, lo volví a acomodar, esta vez fue un poquito más fácil y esa es una tercera imagen después de la segunda reducción. Aquí otra vez se ve la lesión de Hill-Sachs, está aquí arribita, pero pues ya con dos luxaciones tan sencillas es importante hacer un estudio especial o algún estudio que me ayude a entender qué está lastimado en este paciente que sigue permitiendo que su hombro se salga. En este caso, pues lo ideal sería una resonancia. La resonancia se la van a tomar esta noche, entonces no se las voy a poder mostrar, pero aquí voy a hacer el punto para hablar de la resonancia. El radiodiagnóstico ha avanzado mucho en los últimos años. A partir de los 90, las resonancias empezaron a ser parte del diagnóstico usual en la ortopedia y entre otras ramas de la medicina. Y poco a poco se fueron diseñando softwares más especializados para hacer mejores diagnósticos y las resonancias actuales tienen muchísima resolución. Entonces aquí hago un pequeño paréntesis, nada más por cuestiones culturales. Se diseñó, bueno, este es el dios Osiris, que es uno de los principales dioses de la mitología egipcia, se considera el rey de la mitología, uno de los dioses más poderosos, y la leyenda cuenta que Osiris tenía un hermano, y su hermano y él siempre estaban peleando por el trono, y finalmente su hermano logró ahogarlo en el río Nilo, y luego lo disecó o lo desmembró en 14 pedazos. Esos pedazos fueron escondidos a lo largo de todo Egipto, perdón, y su esposa, la esposa de Osiris, se encargó de volver a armar esos pedazos y trató de darle vida, gracias con los poderes mitológicos que tenía, pero nunca pudo ser igual. Entonces, de ahí surgió el dios Horus, que es, por decirlo, el hijo de Osiris, porque fue formado con las piezas que se pudo encontrar. Esto a mí me llamó la atención porque hay dos grandes softwares para la interpretación de resonancias que se llaman Osiris y Horus. El primero, que es el de la izquierda, es el Osiris. Fue uno que se diseñó a partir del 2003 en Suiza y se volvió el software o el programa más utilizado a nivel mundial para la interpretación de imágenes de resonancia. Es tan recalcado que es el número uno utilizado en los grandes centros de Estados Unidos y por lo tanto su uso tiene incluso cursos y webinars en internet para que los radiólogos se hagan expertos en usar este software. El software es muy completo, nos sirve muchísimo para poder estudiar las imágenes de nuestros pacientes,
pero lamentablemente pues tiene un costo y es un costo muy elevado. Una suscripción de un año son $700. Entonces, pues los que no somos radiólogos, pues no queremos tener que invertir en ese tipo de programas. Así que hubo un grupo de programadores que se encargaron de deshacer el código de los iris y lo volvieron a armar y formaron un código que le pusieron Horus, haciendo honor a la mitología egipcia, de agarrar los pedazos del dios inicial y hacer un nuevo programa. Afortunadamente, el segundo programa es de libre uso y es el que usamos nosotros para poder revisar las imágenes. Son muy similares, sí está limitado el Horus, pero para fines diagnósticos es más que suficiente. Así que ya con este libro brevario que no tiene nada que ver con el tema, les voy a enseñar cómo hago los diagnósticos en mi consultorio. Esta es una resonancia de una señora de 34 años que traía mucho dolor en la espalda y probablemente un dolor de tipo ciático. Cuando tenemos un paciente joven con un dolor de tipo ciática, lo más probable es que tenga una hernia de disco, como la vemos en la imagen de la derecha. Ya cuando veamos el tema de columna, pues nos vamos a meter mucho más en detalles, pero ahorita les voy a enseñar cómo funciona el equipo. Ahí se ve en la manita, esa es la hernia, cómo está protruida. El programa a mí me permite darle zoom, poder hacer mediciones. Vamos a dibujar unas rayitas para ver qué tanto está salido. Ahí está una flecha, nada más para indicar dónde está la hernia. Normalmente, el borde posterior de las vértebras, que es el que está marcando esta línea, es el espacio del canal medular, y ahí vemos lo que está hacia atrás de la línea amarilla, es la protrusión distal, que según la medición es de 8 milímetros. Así que en un espacio que normalmente mide unos 12 milímetros, tenemos una hernia de 8 milímetros. En un corte más abajo vemos cómo hay una salida del núcleo pulposo, que es una hernia extruida, la más severa de las hernias. Y con este mismo programa yo puedo estar viendo dos cortes a la vez. Pues estamos viendo un corte axial, donde se ve la forma normal de un disco con la médula espinal acá atrás. Ahí vamos a marcar con la manita dónde está la médula espinal. Y si yo bajo un nivel para ver el nivel de la lesión, vamos a ver en el corte que sigue, ahí está la hernia del disco que está apachurrando la médula espinal. Y si nos vamos, bueno, ahí estamos otra vez denotando cuál es el borde normal, la protrusión que tiene, y eso que se ve ahí de color gris es el núcleo pulposo que está extruido del disco. Ahí lo estamos circulando para hacer una medición de cuál es el área que está afectada, y nos podemos regresar a nuestra imagen pasada para volver a hacer la misma medición. Entonces encontramos que es aproximadamente 1 centímetro cuadrado lo que le está estorbando ahí, por eso la sintomatología tan grave de esta paciente. Finalmente pasamos a un corte coronal, en donde vamos a ver esta imagen de aquí abajo, esta cosa negra. Ese es el disco extruido y podemos ver cómo van las raíces nerviosas y están ahí totalmente cerradas por esa extrusión del núcleo pulposo. Entonces, así es como a mí me sirve conocer los planos anatómicos. Para esto los uso, para interpretar resonancias y para hacer un diagnóstico mucho más certero y mucho más especializado. Sigamos con el tema del movimiento articular. Entonces, el movimiento articular es, le tenemos que estudiar varias cosas al movimiento articular. Por ejemplo, el inicio del movimiento. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre el movimiento activo y el pasivo? La contracción muscular. ¿Quién habló? Jerónimo. Jerónimo. ¿Qué diferencia hay entre la acción muscular? ¿Por qué hay una acción muscular activa y una acción muscular pasiva? Pues si el mismo paciente está, es decir, contrayendo el bíceps, pues él mismo movería la articulación del codo. Eso es activo, ¿no? Pero Okay, si y pasivo alguien sería. más, si alguien más lo está moviendo, es pasivo. Exactamente. El movimiento activo es lo que vemos en la imagen de arriba. El paciente mueve por sí solo la extremidad. Y el movimiento pasivo es la imagen de abajo. Alguien le mueve la extremidad del paciente. ¿Por qué es importante definir entre uno y otro? Porque va a haber enfermedades, como vamos a ver ahorita, en donde el movimiento activo no está presente, pero el movimiento pasivo sí. Y eso nos puede hablar de una deficiencia muscular, una deficiencia tendinosa. También vamos a ver enfermedades donde no hay movimiento activo y no hay movimiento pasivo. Entonces ahí vamos a encontrar una limitación mecánica del movimiento. Hay algo que no permite el movimiento. Y así yo puedo orientar mi diagnóstico hacia problemas osteomusculares o problemas mecánicos o de obstrucción. Cuando el movimiento se hace en el plano sagital,
nosotros le decimos abducción o aducción. Cuando es en el plano coronal, vamos a decir flexión o extensión. Y cuando es en el plano axial, rotación interna o rotación externa. Va a haber algunos movimientos que son combinados, por ejemplo, la combinación de abducción y rotación se puede conocer como pronación, supinación en el antebrazo y eversión e inversión en el pie. Entonces, también hay algunas denominaciones especiales. En la mano y el pie, la extensión también se le conoce como dorsiflexión palmar, dorsiflexión plantar. Y en la muñeca ya no decimos abducción o aducción, porque como la muñeca tiene movimientos de pronación, nos podría dar pie a alguna malinterpretación, porque una abducción en plano anatómico sería una aducción en el plano supino. Entonces mejor le decimos hacia dónde se desvía la mano, si hay una desviación radial o una desviación cubital. Por ejemplo, después de algunas fracturas de muñeca, puede haber limitación a la desviación radial y eso me puede decir que la fractura consolidó en una mala posición. O si hay limitación hacia la desviación cubital, también puedo entender que el cúbito está más largo de lo normal o que ese radio quedó impactado. Entonces, lo que vamos a tratar de definir el día de hoy es entender cuáles son los movimientos de flexión, de rotación, de abducción en las extremidades, tanto las superiores como las inferiores. No es un tema para que lo tengan que aprender, pero de aquí en adelante, cuando nosotros estemos hablando de movimiento muscular, pues yo no me voy a usar esta terminología y les voy a decir, bueno, pues este paciente solamente tiene 120 grados de aducción. Ustedes tienen que tener la idea de que el paciente levanta el brazo un poquito arriba de los 90 grados. Entonces, esa es la finalidad del tema de hoy, que podamos hablar el mismo idioma cuando ya estemos viendo los casos clínicos que vamos a ir presentando a lo largo del curso. Entonces, tenemos que tener una idea cuáles son los rangos de movimiento, las extremidades superiores, hombro, codo, muñeca, dedos, cadera, rodilla, tobillos, incluyendo también espalda y columna, porque todo eso lo vamos a ir viendo en su respectivo rubro. Entonces, el rango de movimiento se define como el margen completo del movimiento normal que tiene una persona en cada articulación. Usualmente, pues lo vamos a definir en grados, como lo vemos ahí en el fondo con el hombre de Vitruvio, de una circunferencia de 360 grados. Nuestros movimientos van a tener una posición inicial que es 0 en la posición anatómica, y de ahí hasta donde alcance mi extremidad a llegar, pues voy a medir qué tantos grados pudo moverse. Existe siempre un margen de pérdida que se puede considerar permisible, que va a ser suficiente para hacer la vida normal, que puede ser también parte de las variaciones anatómicas entre los pacientes, y también puede ser puede resultar de la falta de elasticidad o la fuerza de los pacientes. Ese rango permisible no debe de ser algo que limite la vida normal del paciente. Si ese rango hace que el paciente se queje de la vida normal, que no puede hacer alguna actividad básica como limpiarse el cabello, abrocharse su brasier, ponerse el pantalón, entonces sabemos que eso ya no es un rango permisible, que eso es algo que está repercutiendo en su vida normal. Los siguientes videos están un poquito larguitos, son obtenidos de YouTube, de esta página que se llama Fisiotutors, es parte de los que les había pasado como nuestra acervo digital. Y la verdad es que me gusta mucho cómo lo presentan estos muchachos. Son dos fisioterapeutas que hacen videos no solamente sobre los rangos de movimiento, sino de muchas maniobras de exploración en las extremidades, en hombro, codo, en rodilla, cadera, en espalda. Y aparte tienen ya algunos videos sobre rehabilitación de algunos tipos especiales de cirugías, como reemplazo de cadera, reemplazo de reconstrucción del ligamento. Así que si luego tienen alguna duda de cómo se realiza algún signo, pueden buscarlos en YouTube. Si quieren ver más a fondo los movimientos, tanto activos como pasivos, también pueden ver. Entonces el video que les voy a presentar solamente es para rangos activos. Entonces, por ejemplo, empezando con el hombro, normalmente nuestros rangos van a ser de 170 a 180 grados de abducción. Esto quiere decir que si yo le digo al paciente que levante sus brazos por los lados, debe de poder llegar hasta arriba de la cabeza como si quisiera aplaudir, que es algo que usualmente les pido a los pacientes que hagan cuando los estoy revisando en sus rangos de movimiento cuando vienen por algún problema del hombro. También se puede explorar
con el paciente desde atrás, viéndolo en la parte posterior para ver cómo se mueven las escápulas, porque a veces hay algunas enfermedades que causan discinesia escapular, como una contractura del trapecio, y eso no permite que el hombro llegue hasta arriba, y yo lo puedo ver cuando noto que su escápula no está siguiendo rango. La flexión es la elevación del brazo, es como se le puede comentar también, es elevar el brazo hacia adelante usando básicamente el deltoides. Va a haber músculos que sabemos que actúan en manera aislada, como en este movimiento. Ahí el principal elevador del brazo es el deltoides, y ahorita que estamos viendo la abducción, el principal abductor es el supraespinoso. Entonces, si el paciente tiene elevación y no tiene abducción, pues yo sé que su deltoides está bien, pero su supraespinoso no. Para la extensión vamos a usar tanto el tríceps como parte de los redondos menores y el infraespinoso. Entonces, yo pudiendo ver qué le falta de movimiento a mi paciente, puedo darme una idea de qué músculos pueden estar afectados. Las rotaciones del hombro usualmente las da el mango rotador, de ahí viene su nombre. Ese grupo de músculos que se encargan de hacer las rotaciones en el brazo. Vamos a evaluar la rotación externa, que es muy importante para que alguien pueda llegar a la parte posterior de la cabeza y de la nuca, o incluso cruzar el brazo hacia el otro hombro. Y vamos a ver la rotación medial o rotación interna, que es lo que nosotros usamos para podernos rascar la espalda, en el caso de las mujeres, de poderse abrochar el brasier, o en el caso de los hombres, fajarse la parte de la espalda, llegar a la cartera en la zona glútea. Son los movimientos que usualmente los pacientes nos comentan que están limitados cuando tienen algún problema del manguito rotador. Finalmente vamos a ver el movimiento en abducción de 90 grados, que es otra manera de evaluar la rotación, tanto interna como externa. Normalmente voy a ver hasta dónde llega la articulación, eso es una rotación interna normal, y si él levantara los brazos hacia arriba, sería una rotación externa. Finalmente, el movimiento de aducción es lo que hacemos cuando llevamos nuestra mano hacia el otro lado de la línea media, o sea, cruzar el brazo. La abducción normal debe ser suficiente para que uno pueda tocarse su otra cadera o su otro hombro. También podemos evaluar la abducción horizontal. Si nosotros llevamos nuestro hombro a los 90 grados, el movimiento debe ser suficiente para cruzar todavía más la mano debido al gran rango que nos ofrece el movimiento en la articulación glenohumeral. Pues todos estos movimientos son solamente de hombro. Vamos a levantar un poquito. Vamos a ver. El movimiento del codo, básicamente tenemos flexión. Debe ser suficiente para que uno pueda tocarse el mismo hombro con las manos. Y la extensión debe ser a 0 grados. Algunas personas tienen hiperextensión, que eso quiere decir que estiran el codo un poco más. Ya estamos ahora en la muñeca. La pronación de la posición neutra debe ser suficiente para dar 180 grados en total. 90 en pronación y 90 en supinación. Si alguien pierde pronosupinación, lo puede compensar con el movimiento del hombro. Entonces, usualmente, esos pacientes van a tener dolor en el hombro porque están compensando con el hombro la falta de movimiento en el antebrazo. Entonces, a pesar de que pudiera parecer un movimiento normal, nosotros podemos localizar que está compensando. ¿Sí tienes una pregunta? Sí que iban a preguntar, escucho el micrófono. Una buena manera de evaluar la pronación es pidiéndole al paciente que ponga los codos sobre dentro y hacia afuera. De esta misma manera podemos ver cómo hay la flexión palmar y la dorsiflexión o extensión palmar. Son los movimientos normales de la muñeca. La muñeca tiene un rango de movimientos muy importantes. Como les decía, les decimos desviación radial y desviación cubital para no caer en discrepancias sobre si es aducción o abducción. Estos son los rangos de movimientos normal de la muñeca, y también hay rangos para los dedos. Vamos a pasar ya al siguiente movimiento, el siguiente video, que es el de el miembro inferior. Cuando le pedimos al paciente que haga una flexión completa de la cadera, debe ser suficiente para llegar a los 110 grados, lo que usamos cuando estamos sentados, por ejemplo. Vamos a ver cómo realiza la abducción del plano medio. Él debe de poder llevarla hacia abajo de la otra pierna, por eso le está levantando la pierna. La abducción es separar la pierna del plano medio y es llevarlo hacia su lado lateral. Esto es muy importante porque cuando hay una limitación en los rangos de aducción o abducción, pues sabemos que hay algún problema de
limitante en la cadera, que usualmente puede ser un pinzamiento, puede ser un desgaste. Les digo, todo eso lo vamos a ir viendo cuando ya estemos en cada miembro específicamente. Aquí volvemos a ver la flexión de la cadera de por lo menos a 90 grados para poder hacer la rotación interna, que es llevar el fémur hacia adentro, aunque el pie se vaya hacia afuera, lo que él está rotando es el fémur, porque estamos evaluando la cadera. Y en la rotación externa, el pie se ve para adentro para hacer una rotación externa del fémur. Y finalmente la extensión de la cadera es empujar el fémur hacia atrás en la línea media para hacer el movimiento de extensión. Usualmente pues eso es necesario para caminar. Alguien que tiene limitación en la extensión va a batallar para dar paso. Viendo la rodilla, tenemos una hiperflexión de 120 grados y debe de llegar hasta los 0 grados, que es la extensión completa. Los pacientes que no tienen una extensión completa de la rodilla van a batallar para subir y bajar escaleras, porque no pueden alcanzar el escalón de abajo y la otra rodilla se va a tener que doblar más. Aquí vamos a ver también cómo se hace la activación muscular para la extensión y más adelante nos va a enseñar cómo se mide la rotación interna de la rodilla. ¿Ok? En la extensión tenemos que ver que hay una expulsión completa de la rodilla y también evaluamos si la rótula se mantiene en el centro del fémur o no. Muchas enfermedades se causan porque la rótula se va sobre todo hacia el lado lateral. Aquí el personaje está explicando que él va a achicar la rotación interna del pie, pero para esto va a tener que agarrar la pierna. Aún así le está pidiendo al paciente que haga la rotación él con sus movimientos activos. La verdad es que nuestras piernas, nuestra rodilla, tiene cierta rotación externa y rotación interna que para nosotros es difícil hacerlo de manera habitual sin mover el fémur. Entonces, lo que él está tratando de hacer es bloquearle el fémur y pedirle al paciente que haga las rotaciones para evaluar el rango de movimiento. Finalmente regresamos y llegamos al pie, la dorsiflexión. Lo que necesitamos de 0 grados hacia arriba son 20 para poder ponernos, subir los talones. La flexión plantar es hasta 50 grados, lo que hacemos cuando nos ponemos de puntas. La inversión, que es cuando llevamos las plantas del pie hacia adentro, y la eversión, que es cuando llevamos las plantas del pie hacia afuera. Esto a veces le pedimos al paciente que lo haga cuando evaluamos el patrón de marcha para descartar problemas en la columna y sobre todo problemas de compresión neurológica. Movimiento de los dedos en flexión y extensión. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de estos videos? Doctor. Bueno, si los quieren ver a fondo, les digo, los pueden buscar directamente ahí en la página de YouTube. Traté de que no fuera muy tedioso estar viendo los 9 minutos, pero pues, se me hace que es mucho más ilustrativo ver el movimiento en un video que nada más verlo en una imagen y tratar de imaginarnos cómo se hace la excursión de cada músculo. Ya conociendo nosotros los rangos normales de movimiento, vamos a poder identificar cuando hay una limitación en estos rangos. El rango completo depende de muchos factores. El músculo que es el agonista se debe contraer de manera efectiva. Dana, ¿tienes alguna pregunta? Tengo una pregunta. Cuando se pone una férula, digamos que en tobillo, ¿a cuántos grados tenemos que ponerlo? Porque me imagino que eso va a limitar el movimiento, ¿no? Y claro que sí. Pues de hecho, eso es una buena pregunta, porque nos ayuda a definir cómo vamos a hacer las inmovilizaciones. Siempre va a haber una posición anatómica y una posición funcional en cada extremidad. Entonces, lo ideal es que cuando hagamos una inmovilización, lo pongamos en una posición funcional. ¿A qué se refiere la posición funcional? Es el rango intermedio de movimiento que no va a repercutir en flexión o extensión. En algunos casos especiales vamos a salir del rango funcional por necesidades de la inmovilización. Pero en el caso del tobillo, en la posición funcional es a 90 grados. Porque si yo se lo pongo con el pie en punta, sus músculos y sus tendones van a quedar un poco elongados. Y cuando yo le quite la inmovilización y le pida que haga la dorsiflexión, va a batallar y va a batallar para dar el paso. Si yo se lo pongo al revés, con una dorsiflexión excesiva, perdón, el tendón de Aquiles se puede acortar y luego no lo va a poder bajar. Pues lo dejamos a 90 grados. Es la posición funcional ideal para el tobillo. Cuando veamos inmovilizaciones y en el taller de inmovilizaciones vamos a hablar también específicamente de cada articulación, cuál es la posición anatómica y en qué momentos nos salimos de esos rangos por necesidades específicos de la lesión. Ok, y también ¿cuánto tiempo se deja una férula? Ok, normalmente la férula, si la ponemos por dos razones, si es nada más una inmovilización temporal o si es una inmovilización por una lesión.
Si es una temporal, lo ideal es que no sean más de 2 semanas. Si es por una lesión como una ruptura ligamentaria o por una fractura, como ya vimos, necesita por lo menos 3 semanas para que sea el proceso natural de reparación tanto del hueso o del ligamento. ¿Qué pasa si lo dejo más tiempo? Pues puedo caer en la rigidez articular, sobre todo en las articulaciones que son muy celosas, como el codo y la rodilla. Si yo inmovilizo una rodilla un mes, voy a estar bateando por lo menos unos 2 meses en que recupere sus rangos normales. Si yo inmovilizo un codo un mes, puede tardar hasta 2 meses también en que regrese a sus rangos normales. Entonces, la idea es no abusar de las inmovilizaciones y tratar de hacer tratamientos más estables que nos permitan el movimiento temprano para no caer en la rigidez. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, para que haya un movimiento normal en la articulación, tiene que haber una contracción del músculo agonista, una contracción efectiva, como estamos viendo en el tema de antier, y aparte, los antagonistas se tienen que relajar. Si yo tengo un músculo que está contraído, por ejemplo, en la espalda, si tengo una contractura lumbar y el paciente trata de hacer una flexión del tronco, el músculo lumbar no lo va a permitir que se doble, entonces va a tener una limitación al movimiento. Y ahí vemos una limitación por una contractura o una contracción defectuosa. También, si el músculo no es suficientemente elástico, como lo vamos a ver en los niños que tienen parálisis cerebral infantil, no va a haber un rango de movimiento normal, porque el músculo simplemente no se estira y no deja que la articulación se mueva. Si perdemos la congruencia o la morfología ósea normal, se va a perder el movimiento. Si yo tengo una fractura articular que hace que quede desplazado un cóndilo del fémur, pues ese paciente va a tener movimiento normal. ¿Por qué? Porque la superficie ya no es regular como era antes. Y finalmente también puede ser una cicatriz en la piel o fibrosis de los tejidos. Sobre todo lo veremos en las fracturas en el codo, que es una articulación que sufre mucho con las lesiones y con la inmovilización. El codo puede ser una cápsula muy rígida que va a restringir el movimiento después de la lesión, y a pesar de que la fractura haya quedado bien, el paciente va a estar batallando para recuperar sus rangos de movimiento. Se ve en el codo, se ve en el hombro, se ve en la rodilla. Entonces, también la cicatriz o el mismo efecto quirúrgico que nosotros podemos llegar a realizar puede intervenir en una rigidez postraumática a final de cuentas. Así que, como yo les decía, cuando tengo un paciente que su motivo de consulta es el hombro, pues yo les pido evaluar sus rangos de movimiento. Vamos a ver, por ejemplo, este señor, dolor en hombro izquierdo. Le digo, levante su brazo y me dice, le pregunto, ¿el derecho hasta dónde llega? El derecho llega hasta arriba y el izquierdo hasta ahí. Haga elevación y otra vez se detiene en donde el izquierdo ya no puede subir y le vuelvo a insistir, levante el derecho hasta donde llegue. Y vemos que hay una diferencia de aproximadamente 50 grados en el movimiento de su hombro izquierdo. Esta es otra señora que también llega con un dolor en los hombros. Le pido que levante los brazos y puedo notar que su hombro izquierdo no llega tan arriba como el derecho porque le duele. Le pido que haga otra vez una abducción hasta arriba, que trate de aplaudir arriba de la cabeza, y ahí podemos ver cómo es más evidente que tiene que doblar el codo izquierdo para que la mano llegue arriba de la cabeza. Entonces, esta presentación se les puse a los residentes de salud del trabajo porque estábamos viendo los temas de ruptura de manguito rotador. Simplemente con evaluar el movimiento del paciente, ya podemos hacernos una idea de cuál es su patología. Ambos traen una lesión del manguito. El caso de la izquierda es una ruptura masiva, donde ya no hay acción del supraespinoso y, como les decía, no hay una abducción efectiva del hombro. El paciente no lo puede levantar. ¿Por qué? Porque el tendón se ha desanclado de su zona normal en el hueso. Y la señora de la izquierda trae una ruptura parcial. No se ha desanclado completamente, pero cuando ella lo está levantando, al traccionar el tendón que se está desgarrando, duele y por lo tanto tiene una cierta protección. En ambos casos, si yo hiciera una exploración de los rangos pasivos están completos porque no hay un bloqueo articular. El bloqueo es activo, ¿por qué? Porque hay una deficiencia muscular. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿La de la señora también sería del supraespinoso? Sí, las dos son rupturas de supraespinoso. Ok, Solo gracias. que ella traía este tipo de ruptura, un tipo 2. Disculpe, doctor. Yo tengo una duda. ¿De qué manera podrían ellos compensar? Es que mi mamá también tiene lo mismo, ahorita que veo el ejemplo que está dando. O de qué manera es que se lesionan. Porque,
ella no fue por caída, ni fue por ejercicio, ni nada de eso, pero sí por, me imagino yo que por movimientos repetitivos o por haber cargado algo pesado, porque me acuerdo que solamente de un momento a otro ella llegó con que traía ese dolor, y igual, así como veo la imagen del señor de la izquierda, tiene esa limitación. Entonces, pero después lo dejó pasar como por, yo creo como por 2 meses, y ya tenía un poquito más de movimiento, pero después eh, me enseña ella que tiene como un borde a nivel de la clavícula, pero no sabía yo si era una manera de compensar el mismo hombro por la limitación del movimiento. Ok, Esa es mi... muy probablemente lo que le pasó a tu mamá se conoce como pinzamiento subacromial. Ya cuando veamos la patología del manguito rotador, pues lo vamos a ver muchísimo más a fondo y lo vas a tener más claro. Pero a fines prácticos, aquí estamos viendo en la imagen, perdón, la imagen de abajo, en donde se ve el hombro. Aquí está el acromion. Muchas veces este acromion tiene una prominencia hacia abajo o tiene una morfología distinta que hace que cuando uno levante el hombro, el húmero topa con el acromion, y con el paso del tiempo, ese choque continuo va haciendo que el tendón se vaya debilitando, se va desgarrando, como esta señora lo presenta, y llega a un punto en donde el desgarro se completa, se hace mayor, que es cuando empieza a dar más molestia o cuando empieza a limitar el movimiento. Entonces siempre hay un evento que lo termina de desgarrar. A lo mejor, como tú lo comentas, el tendón estaba inflamado, se estaba rompiendo, no hizo algún esfuerzo que ella identificara, como cargar algo pesado, como caerse, pero de un día a otro algo terminó de romper las fibras que le quedaban y entonces la ruptura progresa. En ese caso, como ella ya no puede levantar bien el brazo, como este señor, ¿qué es lo que hace? Hace cadencia hacia la izquierda. Mira cómo se inclina él hacia su lado derecho para que su brazo izquierdo suba un poquito. Cuando nosotros hacemos esto, nuestra acromion pega con la clavícula, como se ve en la imagen de ahí abajo. Poco a poco eso va causando un aumento del choque, eso hace un desgaste y entonces se hacen picos hacia arriba y hacia abajo. Cuando ya presentamos artrosis acromioclavicular, si los picos vienen hacia acá abajo, también pueden seguir pinzando al supraespinoso y pueden empeorar la ruptura o empeorar el pinzamiento. Normalmente el pinzamiento puede tardar cierto tiempo que solito el tendón se recupere, se desinflame. ¿Por qué? Porque deja de usar el brazo. Al dejar de usarlo, le da algo de reposo, el tendón se puede regenerar y generalmente recupera el movimiento, pero no los rangos completos. Ahí lo único sería ver si trae rupturas como esta señora, de qué tamaño son, porque si son grandes o si ya es una completa, lo ideal sería repararlo antes de que progrese y se vuelva una ruptura masiva como la del señor, donde ya no tiene movimiento en su hombro. Pero te digo, bueno, ya eso es toda la clase de manguito rotador, toda la cinemática del pinzamiento y por qué deja de funcionar el brazo cuando el supraespinoso se pierde. Pero bueno, ya pudiste identificar alguna lesión solamente viendo los videos. Muchas gracias, doctor. Y el dolor de hombro es la segunda causa de consulta ortopédica en primer nivel. Entonces, pues es algo que sí me interesa que ustedes puedan identificar muy bien y saber cómo tratar o por lo menos cuándo hay que referir a los pacientes. Ya terminando el tema del movimiento articular, vamos a ver las deformidades en las extremidades. Básicamente hay dos deformidades importantes que son las que vamos a estudiar en este curso. Es la discrepancia de longitud, cuando una pierna o un brazo es más corto que el otro, y la malalineación articular, que es cuando hay deformidades en las articulaciones. Ahí podemos ver en la imagen de la derecha, esa es una enfermedad por un fémur corto, que si vemos la distancia de la rodilla al tobillo es igual en ambas piernas, pero la distancia de la cadera a la rodilla está cortada en la extremidad derecha. Y luego las deformidades articulares, pues generalmente las vamos a ver como el genovaro y el genovalgo, pero vamos a mencionar otras que no son tan comunes para que las conozcan. Cuando hablamos de la discrepancia de longitud, también se le denomina la dismetría, que quiere decir medir distinto. Podemos dividirla en tres grandes grupos, que son las patologías congénitas, como el primer caso, alguien que nace con una hipoplasia del fémur o una plasia completa. Usualmente vienen acompañados de otros síndromes congénitos raros y la gran mayoría de las veces no son compatibles con la vida. La condroplasia, vamos a ver que nos va a dar limitación en el crecimiento de las articulaciones y en la osteogénesis imperfecta. ¿Por qué? Porque las fracturas frecuentes hacen que el fémur, o en este caso
el hueso largo no puede alcanzar su longitud normal porque se tiene que estar reparando muchas veces a lo largo de la vida. Va a haber patologías adquiridas de carácter metabólico o endocrinológico, como el hipotiroidismo, por una falta de estimulación del centro de crecimiento y por la falta de acción de la hormona tiroidea. El raquitismo, que es la enfermedad por falta de vitamina C, donde los huesos van a ser muy débiles y se empiezan a romper. Y la poliomielitis, que usualmente afecta alguna extremidad y evita que ésta se pueda desarrollarse de manera normal y van a tener un acortamiento, usualmente en las piernas. También puede ser por traumatismos. En un adulto puede ser por una fractura, donde hay pérdida de hueso o una mala consolidación. En los niños puede ser porque se lastimó el cartílago de crecimiento y eso se conoce como un arresto oficiario temprano. El cartílago de crecimiento se fusiona y por lo tanto ya no crece y esa extremidad ya no va a alcanzar la longitud normal. O también puede ser al contrario, por una fractura o por una infección. La fisis puede estar hiperestimulada y entonces esa pierna crece más de lo normal y va a estar más larga que la extremidad sana. En ambos casos, bueno, todo este tema es un tema completo que vamos a ver en ortopedia pediátrica, así que ahorita solamente es la introducción. Como vemos en la imagen del centro, puede haber fracturas, sobre todo en los niños, que a veces se les da un manejo conservador, y si la fractura está mal alineada, pues va a condicionar un acortamiento postraumático. Lo vemos en la imagen de la derecha. El niño, si le pedimos que pise con sus dos pies, vemos que claramente se ve desbalanceada su pelvis, pero cuando le ponen esta tablita abajo del pie derecho, la extremidad hace que, bueno, la extremidad alcanza su longitud normal y la cadera ya está alineada. Este es un método que usamos para ver qué tanta discrepancia hay, que se puede hacer en consultorio. A veces tenemos revistas o libros que vamos poniendo de más en más hasta poder sacar una medida de qué tanta diferencia hay entre una extremidad y otra. Y vamos a hablar también brevemente de la alineación articular. Cuando una extremidad, una articulación no está en su eje normal, se conoce como mala alineación articular. Es normal que todas las articulaciones tengan un cierto grado de angulación, ya sea hacia adentro o hacia afuera, pero porque esta angulación va a permitir que la transmisión del peso a través del cartílago sea equitativa. Cuando se hace una transmisión de peso desequilibrada, nos va a desencadenar un desgaste que eventualmente va a llegar a una limitación del movimiento. Aquí el ejemplo más conocido y el más tangible es la deformidad en las rodillas. Tenemos una angulación normal, como vemos en posición anatómica. Aquí usamos una técnica que se llama la técnica de la plomada. Si yo dibujo una línea que va del centro de rotación de la cadera hacia el centro del tobillo, también tiene que pasar por el centro de la rodilla. Y este es mi eje anatómico normal del miembro pélvico izquierdo. Si hago lo mismo, dibujo mi centro de la cadera al centro del tobillo y la rodilla está en la zona lateral, es una desviación ingenovaro, como lo vemos en los hombres. Si por el contrario se va hacia dentro de la rodilla, eso es un genovalgo, como se ve en las mujeres. ¿Y por qué hay una diferencia morfológica en el sexo para la inclinación de la rodilla? Eso viene por el tipo de la pelvis en el hombre y en la mujer. ¿Sí, Brenda, tienes una pregunta? Sí, doctor, ¿puede repetir cómo se llama esa técnica? Se llama la técnica de la plomada. Gracias. El término radiológico es la medición del eje mecánico de la pierna. Perdón, el eje anatómico. El eje anatómico de la pierna se mide haciendo la plomada y el eje mecánico es el que tiene cada articulación. También ya lo veremos cuando hablemos específicamente de estas deformidades. Entonces, les comentaba que la diferencia de la angulación normal de las rodillas depende de la pelvis. La pelvis del hombre, conocida como androide, pues es una pelvis angosta en comparación a la de la mujer, que es una ginecoide. ¿Por qué? Porque la mujer está preparada para tener el nacimiento de un bebé a través del canal de parto. Entonces, la pelvis tiene que ser más ancha, tiene que tener una sínfisis del pubis que permita mayor distensión y, por lo tanto, las caderas de las mujeres tienden a irse hacia afuera. En cambio, las caderas de los hombres se van a mantener más en el centro de la línea media. Entonces, si nosotros lo comparamos, si la cadera de la mujer está más abierta, su rodilla va a tener una tendencia a irse hacia el centro de la línea media. Y para compensar eso, la tibia va a estar rotada hacia afuera para que el tobillo quede abajo de la cadera. Por eso las mujeres tienen la tendencia hacia el genovalgo. Los hombres, al contrario, por tener una cadera
angosta, su rodilla va a estar más lejos de la línea media y por lo tanto van a tener que estar arqueadas hacia adentro para compensar esa angulación. Y de ahí sale el ángulo, el geno varo de los hombres. El problema es cuando esta angulación es excesiva o causa molestias. Lo más común es que las mujeres comenten que les causa incomodidad que al caminar las rodillas choquen entre sí, o los varones que cuando caminan desgastan más la zona interna de los zapatos que la zona externa, y aparte de esto va causando dolor a nivel de la rodilla por un desgaste articular que se puede presentar de manera temprana. Entonces, hablando del varo y el valgo, es una angulación en el plano sagital. El varo de las rodillas es cuando se aleja de la línea media, como les decía, las rodillas arqueadas, el charrito, el sambo, paréntesis, como usualmente les dicen las personas. Y el valgo es cuando se acercan a la línea media, las rodillas que están juntas, les dicen knocking knees, o sea que se están pegando entre ellas, o las rodillas en X. Esto lo vamos a ver en las articulaciones que sean trocleares o biplanares, usualmente el codo, las rodillas, que es el principal ejemplo, tobillo y pie, e incluso en los metatarsianos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver el hallux valgus, que es el juanete, cuando el primer dedo se aleja de la línea media, pues se acerca, perdón, a la línea media, eso se conoce como el hallux valgus del pie. El hombro y la cadera solamente se mide el hueso más largo, por ejemplo, en el húmero, podemos decir si el húmero está en varo o valgo, o la cadera si está en varo o valgo. ¿Por qué? Porque como no hay un hueso largo arriba, pues se mide en sí contra la articulación que puede ser la escápula o la pelvis. Hablando específicamente del codo, también lo veremos cuando veamos las fracturas en los niños. Tenemos un ángulo de acarreo normal, que eso es lo que nos permite cargar peso en el brazo y que la transmisión de carga sea equitativa a través del húmero y el codo. Normalmente tiende un poquito hacia el valgo. Cuando el paciente tiene un cúbito varo, el codo está muy cerca de la línea media y eso entorpece los movimientos porque está tocando con su codo. Y el cúbito valgo está excesivamente alejado de la línea media y por lo tanto a veces batalla para comer, que tiene que jalar el brazo hacia adentro. Es común que los niños que tienen fracturas alrededor del codo puedan tener alguna deformidad residual, usualmente cúbito valgo. Entonces, como les digo, eso lo veremos más a fondo cuando veamos las fracturas supracondilias en los niños. Durante el crecimiento vamos a tener una evolución normal de la deformidad en la rodilla. Usualmente después del nacimiento, antes de los 2 años, las rodillas se van a ver más arqueadas y por lo tanto los piecitos se van a ver más salidos hacia afuera, que eso es un motivo frecuente de preocupación en los padres, porque mi hijo tiene los pies planos y tiene 2 años. Pues no es normal, porque apenas está desarrollando las angulaciones normales en sus extremidades. Entre los 3 y los 6 años va a haber un valgo fisiológico, que las rodillas se van a empezar a estirar. ¿Por qué? Porque se está formando la pelvis en el niño. Y a partir de los 7 años, nosotros ya tenemos que encontrar la angulación normal que él va a tener hasta la vida adulta. Si encontramos un paciente que a los 7 años sigue en varo o en valgo, lo más probable es que ya tenga una deformidad angular y que sea necesario corregir. La ventaja de los niños es el cartílago de crecimiento. Por ejemplo, vemos una imagen aquí abajo. Este niño que tiene geno valgo, que ha persistido, se le hace una técnica que se conoce como epifisiodesis, que consiste en poner unas grapas o una plaquita con estos tornillos en un extremo del hueso. ¿Y qué es lo que va a causar eso? Que el extremo que está fijo no crece y solamente crece el extremo de afuera. Entonces eso va a hacer que mientras el niño crece, se vaya corrigiendo la angulación, como vemos en la última imagen, y una vez que se ha corregido la angulación, se le quitan las grapas o se le quitan las placas para que termine de crecer con una longitud normal en sus extremidades. De igual manera, esto lo vamos a ver mucho más a fondo cuando veamos las deformidades angulares en los niños. ¿Hasta aquí alguna pregunta? He visto también que ponen como unos tubos de soporte que van desde los tobillos en los zapatos a las caderas. Ok, esos se llaman mangueras rotacionales. Esas no son precisamente para la deformidad angular en la rodilla, pero es para la torsión. Ahorita vamos a hablar de la torsión. Y también cuando veamos las deformidades angulares en los niños, vamos a hablar de eso. Y a mí el ejemplo más claro que me queda es cuando en la película de Forrest Gump el niño sale corriendo y rompe sus mangueras. Es ese tipo de mangueras de las que tú hablas. Entonces sí, vamos a hablar más a fondo, pero específicamente es para corregir las rotaciones, no para corregir la deformidad angular de la rodilla. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, si nosotros llegamos a la vida adulta y persiste la deformación, pues obviamente vamos a poder proveerle alguna solución al paciente, que usualmente tiene que ser quirúrgica porque ya dejó de crecer. Aquí vemos la exageración de las deformidades, una persona con un varo sumamente severo y una persona con un valgo sumamente severo, ¿sí? ¿Y qué pasa si nos encontramos este varo valgo en algún punto intermedio de la vida? Por ejemplo, esta mujer de 24 años que tiene un valgo excesivo, hacemos la medición, y lo que vemos en blanco, esa es la medición del eje mecánico, y en azul viene el eje anatómico. Ahí vemos cómo el centro de la rodilla no está pasando por la plomada, y por lo tanto sabemos que su rodilla está hacia el centro. Así que a esta femenina se le ofrece una osteotomía correctora. En esta osteotomía se hace un corte en el hueso, literalmente una fractura, para poder estirar la zona del fémur lateral hacia afuera. Y esto hace que se corrija la angulación de la pierna. Una vez que consolida la fractura, pues la paciente puede seguir caminando y puede hacer su vida normal. Normalmente esa placa ya la dejamos ahí, al menos de que después necesite una prótesis, pues ahí se la quitamos para poder poner la prótesis. Esto también lo vamos a ver más adelante cuando veamos las correcciones angulares en los adultos. Si el paciente, este caso específico es porque la paciente tiene una rodilla sana, no hay desgaste. Pero si mi paciente tiene desgaste, como el caso que les había presentado, pues la mejor forma de corregirlo es con una prótesis. ¿Por qué? Porque yo necesito reemplazarle el hueso desgastado y la mejor forma de reemplazarlo pues es con una superficie nueva. Entonces ahí vemos un varo muy severo, cómo queda la corrección postquirúrgica inmediata y cómo se ve la imagen de la prótesis en su lugar. Ahora vemos una mujer que tiene artritis reumatoide, vemos la radiografía, cómo el valgo es excesivo, ya tiene la prótesis en su rodilla izquierda y pues en esta ocasión nos tocó operarle la rodilla derecha. Hay un colapso completo del plato tibial articular lateral. Vemos que está subluxado la tibia hacia el lateral por este ángulo tan marcado que tiene. Esta es la imagen de la pierna al terminar la cirugía, ya con la corrección y dejándola al mismo valgo que tenía su otra rodilla, porque si se dan cuenta, las dos rodillas tienen una cierta tendencia al valgo. ¿Por qué? La mujer es normal que tenga valgo, entonces nosotros lo dejamos en la posición más anatómica. Esta es la imagen de una rodilla desgastada por artritis reumatoide. Es una destrucción muy severa, donde el cartílago no solamente se ve muy lastimado, sino se ve totalmente ausente en el plato lateral, y eso que se ve en rosa es el hueso que está expuesto debajo del cartílago. La imagen de su prótesis, aquí está, como también se ve una gran diferencia entre ambos y sobre todo ahora ya existe un espacio articular donde antes había colapso, que eso corresponde al inserto de plástico que llevan las prótesis. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, y bueno, en ese caso, en esa pacientita, ¿al cuánto tiempo puede empezar a caminar o a levantarse, por lo menos para deambular? Lo normal es que sea al día siguiente. El día siguiente de la cirugía ya puede apoyar. Las prótesis están diseñadas para permitir un apoyo inmediato. Va a haber ocasiones en las que tenemos que proteger el apoyo, cuando hay alguna fractura periprotésica, cuando hay alguna fractura durante el procedimiento quirúrgico, pues en ese caso tendríamos que esperarnos a que primero consolide la fractura para dejarla apoyar. Pero no es común. Suele pasar con la artritis reumatoide porque pues, ellos tienen una osteopenia marcada por la enfermedad metabólica y a veces pues cuando estamos poniendo los implantes nos ha pasado que hay una fractura en ese momento, pues en ese momento se atiende. Pero fuera de eso, al día siguiente, una prótesis primaria normal ya puede empezar a apoyar. Ok, entonces no se deja inmovilizada la pierna. No, al contrario, pues esta señora casi no podía mover la rodilla por el desgaste que tiene. Al momento de ponerle la prótesis va a recuperar los rangos normales y lo que le vamos a pedir es que trate de moverlo lo más rápido posible. Usualmente por el dolor de la cirugía, pues porque sí tenemos que luxar la rótula, como se ve aquí, tenemos que abrir el cuádriceps, pues va a tener dolor mientras se repara la cicatriz, pero en cuanto pueda, tratamos de que recupere los rangos normales. Ok. ¿Y cuáles serían como los ejercicios que se le dejaría para casa o para que la familia también le ayude? Tenemos ahí, yo siempre les doy una hojita de ejercicios y básicamente es como lo que estamos viendo abajo. Pedimos que doble todo lo que pueda
que la extienda todo lo que pueda, que trate de levantar la pierna sin asistencia, o sea, su movimiento activo. La ponemos sentada al borde de una silla para que trate de doblar la rodilla todo lo que pueda y que trate de estirarla. Normalmente al principio no lo logra porque pues traen molestia. Entonces les decimos de que con el pie sano empuje al pie operado hacia arriba para que llegue la extensión completa y que poco a poco recupere el movimiento para que ya lo pueda hacer ella sola. Usualmente después de un reemplazo les pedimos que tengan un andador a la mano. Son pacientes normalmente arriba de los 60 años. Generalmente ya traen algo más de debilidad y es más fácil tener un andador de 4 puntas para que tengan un buen soporte, que puedan caminar sin que tengan tanta dependencia de alguien más para que los mueva. ¿Y esos pacientitos se quedan con drenaje ahí en la rodilla o no? Ese drenaje lo dejamos 1 o 2 días dependiendo del sangrado que se recolecte. Porque cuando cortamos el hueso, pues hay un sangrado de la metáfisis. Como les había dicho, la metáfisis es un hueso altamente vascularizado, por lo tanto hay mucho sangrado. Ese sangrado no se puede controlar coagulándolo, como lo hacemos con los vasos. Entonces es normal que haya una colección de sangre ahí. Si nosotros dejamos mucha sangre, puede ser incómodo para el paciente. Pueden hacer una hemartrosis que causa dolor, o en el peor de los casos, ese hematoma se puede infectar. Entonces, mejor dejamos un drenaje para que el hematoma tenga una salida natural y que esté controlada, que sea limpia. Ya después de que tiene poco gasto, cuando ya se ha controlado el sangrado interno, pues se lo quitamos. Se va a la casa sin drenaje. Nunca se va a ir un paciente a la casa con drenaje, salvo que tenga alguna indicación muy específica. Ok. De hecho, en la residencia nos castigaban si llegaba un paciente con un drenaje a la consulta. Así que se te olvidaba quitárselo y de repente alguien lo veía en la consulta y veía, a ver, ¿quién fue el que estaba en ese servicio cuando lo dieron de alta? Y iban, investigaban y decían, a ver, Rodríguez, no le quitaste el drenaje, te vas a quedar un mes castigado. Así que a base de golpes nos obligaban a quitar los drenajes. Y créeme que después no se te olvida quitar el drenaje al paciente. Otra duda. Ahí en la Ajá. radiografía, pues hay ese espacio, ¿no? Entre prótesis y prótesis, ¿no? Pero Ajá. si ya no, o sea, ya hay líquido sinovial o qué se le pone. No hay líquido sinovial. O sea, ahí no se ve el espacio porque el polietileno que tienen las prótesis, como es de plástico, no se ve en las radiografías. De hecho, lo único que se ve, no sé si lo alcanzas a ver, es una línea blanca ahí. Sí, muy tenue, ajá. Ok, a veces los insertos tienen un testigo para que sepas que hay algo ahí, como esa línea que se ve. Entonces es para que no te quedes con la idea de que no funciona nada, ¿verdad? Y poderle explicar, no, esa línea es un metal que tiene ahí el inserto para que veas que sí tienes algo, ¿verdad? Entonces eso suple al cartílago, es lo que va a permitir el movimiento suave entre metal y plástico. Antes, hace muchos años, Muy las bien. prótesis se hacían metal con metal. ¿Y qué era lo Ujú. que pasaba? Pues se dan cuenta que tanta fricción de metal con metal formaba una ionización alrededor de los tejidos y el líquido sinovial consumía a esos iones y eso hacía que el tejido sinovial se transformara, se hiciera una metalosis y se creía que eso podía causar cáncer. De hecho, padecía cáncer. Entonces se terminó denominando el pseudotumor por metalosis. Así que ya no se usa el implante que sea metal contra metal. Siempre usamos metal contra plástico o en algunos casos se puede usar cerámica contra plástico. Ok. Bueno, sería Pero todo. son buenas preguntas. Fuera del cartílago, de los meniscos, de los ligamentos, la rodilla sigue siendo normal. O sea, ella va a tener sus ligamentos colaterales todavía presentes. En esta prótesis específicamente está diseñada para cortar mucho hueso, porque como vemos hay mucho desgaste. Las líneas que están dibujadas es haciendo la imagen de dónde vamos a cortar el hueso para corregir la angulación de la rodilla. Entonces, si yo corto mucha tibia, también me voy a sacrificar la inserción del cruzado posterior. Entonces, si ya no tiene cruzado posterior, mi prótesis tiene que tener algún sistema que supla al cruzado posterior. Por eso esta prótesis tiene un cajón tan grandote como se ve aquí. Esta se llama una prótesis estabilizada. Es la indicada en los pacientes que tienen artritis reumatoide, porque usualmente su hueso está muy destruido. Y si no, la misma artritis reumatoide termina por ir desgastando también el ligamento y después se va a hacer insuficiente. Y si la prótesis funciona sin cruzado posterior, pues va a tener otra vez un movimiento normal que me va a desgastar la prótesis. Entonces, hay tejido sinovial adentro de la rodilla,
hay líquido sinovial, aunque ya no es necesario porque ya la fricción ha disminuido, pero pues hay gente que de todos modos puede hacer un derrame por un exceso de líquido sinovial y también se funciona, y sobre todo si ya tiene una prótesis, para evitar que ese líquido se vaya a infectar. Y me imagino que después de la cirugía se le deja antibiótico, ¿no? Sí, de manera profiláctica administramos una cefalosporina de primera generación, usualmente 30 minutos antes de empezar la cirugía. Eso es lo que nos dicen las guías estadounidenses y las guías internacionales. Ya las guías internacionales no aprueban el uso rutinario de antibióticos, solamente el profiláctico, pero pues nosotros aquí por prevención lo damos en un ciclo de 5 días y cuando se va a la casa otros 5 días. Y en caso de que no haya cefalosporina de primera generación, nos vamos escalando a segunda y a tercera. ¿O en específicamente tiene que ser de Sí, puede primera? ser primera, segunda o tercera, dependiendo de lo que tengas a la mano. Usualmente te digo, lo que dicen las guías es primera o segunda, pero pues a veces lo que tenemos más disponible es la ceftriaxona, se usa mucho en el perioperatorio. Si el paciente fuera alérgico a las penicilinas, pues podemos dar macrólidos como la eritromicina o las quinolonas como el levofloxacino o moxifloxacino o ciprofloxacino, dependiendo de cada paciente. Ok. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Regresando a las curvaturas anormales, también hay curvaturas en el plano sagital. Entonces, si la pierna está arqueada hacia adelante, le decimos antecurvatum, específicamente hablando de la rodilla, pues es geno antecurvatum. Y si está hacia atrás, que a veces es común en los niños y también es un motivo de preocupación en los padres, se llama geno recurvatum. Usualmente estas angulaciones se corrigen al llegar al crecimiento y la gente que todavía la presenta, sobre todo el recurvatum, es porque tiene mayor elasticidad en sus ligamentos, como los síndromes de Ehlers-Danlos o el síndrome de Marfan, donde hay problemas con la colágena, pues el tejido es más elástico y permite que haya estas angulaciones que pueden no parecer normales. En algunas ocasiones, esto también se puede curvear en el plano coronal. Entonces lo vamos a definir como curvatura en varo o valgo. Por ejemplo, el fémur a veces está arqueado, lo vamos a ver como un fémur varo, y nos dice que también hay un problema en el depósito de colágeno en ese paciente. Cuando hablamos de la versión se refiere a la rotación axial que tiene un hueso entre sus dos superficies articulares. Entonces, por ejemplo, en el húmero sería entre la cabeza y la tróclea humeral, y en el fémur sería entre la cabeza femoral y los cóndilos. Entonces, la versión se considera normal, hay cierto grado normal. Si está en exceso hacia adelante o hacia la línea media, se llama anteversión. Si está en exceso hacia atrás o hacia la línea posterior, se llama retroversión. La bebé. Entonces, específicamente, la anteversión es algo muy común en el fémur, pero cuando hablamos de la tibia se le denomina específicamente torsión. ¿Por qué? Porque es el giro que va a tener en el eje longitudinal de un hueso largo, y hay torsión interna o torsión externa. Por alguna razón, la torsión solamente se considera en la tibia. Como había mencionado antes, el fémur y el húmero están articulados a un hueso irregular, pero la tibia está articulada a un hueso largo. Entonces, en este caso, se le dice torsión. Ahora sí, cuando hay una torsión o una versión en las extremidades, un método antiguo de manejo era poner las mangueras desrotadoras, como nos preguntaba Jerónimo. Entonces, ¿qué es lo que hace la manguera desrotadora? Está jalando de la pelvis hacia el pie, hacia adentro o hacia afuera, a la extremidad, para que mientras el niño crezca, sus músculos se encarguen de llevar la extremidad al plano normal. También podemos encontrar deformidades en el tobillo. Las alteraciones en la flexo-extensión se conocen como el pie talo, cuando el paciente apoya con el talón, y el pie equino, cuando apoya con la punta, como si fuera un caballo que está marchando o que está rejoneando, se le denomina pie equino. Entonces, estas son las imágenes. El pie talo es una contractura en dorsiflexión excesiva, y el pie equino es una contractura del tendón de Aquiles, lo que les decía que puede pasar si ponemos una férula en esta posición, que el tendón de Aquiles se queda corto y luego el paciente no puede llevar el talón al piso. Aquí también vamos a ver alteraciones en el arco plantar. El arco plantar permite un apoyo equilibrado en la planta del pie. Es un triángulo que podemos dibujar que va desde el calcáneo al primer y al quinto metatarsiano. Esos son los 3 puntos de apoyo de nuestro pie.
Si nosotros tenemos alguna enfermedad en el primer dedo, en el quinto dedo o en el talón, el arco del pie se va a ver afectado. Los dedos segundo, tercero y cuarto no tienen un apoyo completo. Pues usualmente las fracturas de esos metatarsianos no son tan problemáticas como la del primero o la del quinto. Cuando tenemos un pie con un arco exagerado, como el de la derecha, se le llama un pie cabo, porque parece una cuevita, la planta del pie. O si no tenemos arco, pues el conocido pie plano, que es un arco abatido. Cuando tenemos la combinación de un pie cabo y en talo y en equino, podemos encontrar esta deformidad que es muy común al nacimiento. El nombre completo del pie equino es pie equino barro abducto y cabo. Normalmente se abrevia como PBAC. Entonces, esta es la deformidad congénita musculoesquelética más común y resulta de una falta de rotación intrauterina del pie. Cuando nosotros estamos en el útero de nuestras madres, nuestros pies están en rotación interna porque no hay mucho espacio en el útero. Y el problema es que o no hay suficiente espacio o el útero está muy rígido o es un embarazo gemelar o el niño venía con una alteración que no permite que el pie regrese a su posición normal. Es una enfermedad multifactorial. Hay todo un tema que está dedicado a esto, así que lo vamos a ver más adelante a detalle. Aquí podemos ver en un ultrasonido prenatal cómo ya se ve la deformidad persistente de un bebé a término. Esta es pregunta de Nacional, es una de las preguntas más socorridas, así que por eso tiene su propio tema y sí vamos a ahondar mucho en circunstancia del pie equinovaro, porque todavía se considera una de las deformidades más comunes a nivel mundial y sobre todo algo que es muy fácil de corregir. Así que con esto llego a las conclusiones del tema. A mí lo que me importa del día de hoy es que ustedes conozcan la planimetría, sepan definir planos anatómicos y hacer descripciones anatómicas en base a ellos. Hay que saber cuáles son los rangos de movimiento normales en la abducción, aducción, flexión, extensión, rotaciones. Y también esto fue nada más una introducción a las deformidades angulares. Vamos a ver más a fondo cada una de ellas, sobre todo en los temas de pediatría, que es cuando las podemos encontrar de manera más común. Y cuando veamos el problema de desgaste articular en el adulto, pues vamos a ver cómo se corrigen las deformidades en el hueso estructurado. Hay lecturas, hay videos complementarios que ustedes pueden repasar. Y esa es una imagen mía con un hueso de dinosaurio, nada más para cerrar el tema de hoy. ¿Alguna pregunta que tengan hoy? ¿Qué dinosaurio es? Sobre el manguito, bueno, regresando al tema del manguito, ¿alguna luxación que después de un tiempo, en este ejemplo, años, no sea reparada? ¿Su solución ya sería una cirugía? Hablando de manguito y una luxación de hombro. Sí, sí. Sí, en el caso, por ejemplo, que puso del paciente, en el que no podía levantar el brazo completamente y demás, creo que fue él el que dijo que tenía un rompimiento del ligamento, no recuerdo. Entonces, Sí, en una este caso, ruptura masiva. ¿la solución sería una cirugía? Sí, en ese paciente la solución es quirúrgica porque el tendón ya no está anclado. El tendón en el manguito rotador, sobre todo hablando del supraespinoso, funciona como una liga. Entonces, viene de la escápula hacia la tuberosidad mayor y está a tensión. Entonces, cuando se contrae, jala el hombro, cuando se relaja, pues lo baja. Cuando se rompe, ¿qué es lo que pasa? Se contrae y se viene hacia la escápula. Por eso mucha gente que trae ruptura del manguito rotador dice, pues siento como que algo se me estira hacia acá, pues es el tendón que está retraído. Entonces, si se puede reparar, nosotros lo agarramos de donde está, lo volvemos a jalar hacia el hueso y lo reanclamos al hueso. Hay rupturas como esa que son masivas, pueden ser irreparables, y si ya no se puede reparar, hay básicamente 3 cosas que se pueden hacer. Una, no hacerle nada, mandarle a fisioterapia y que aprenda a usar el deltoides como el principal abductor y que compense. La segunda es hacer una reconstrucción capsular superior, que es una técnica muy avanzada. Lo que hacemos es, hacemos un puente entre el manguito retraído y la tuberosidad mayor con un parche de colágeno. Puede ser del mismo paciente, puede ser sintético, puede ser de cadáver, y eso va a ser como que una unión entre el músculo que no jala y el hueso para que pueda volver a tener función. Y la última opción, si el manguito es una ruptura que no se puede reparar y aparte ya tiene desgaste, tenemos que poner una prótesis. Entonces, ya son temas específicos del manguito rotador, pues vamos a ver en su momento cuándo es una cosa, cuándo es la otra y cómo se diagnostica cada una de ellas.
En este caso, en el que el paciente levanta su brazo lateralmente, se puede ver cómo la escápula jala, por así decirlo, hacia adelante, o en este caso no aplicaría. No, ¿O no? en ese caso lo que vemos es que el paciente compensa haciendo una basculación del tórax para poder levantar más el brazo. O sea, tú le dices, levántalo más, pues ¿qué hace él? Esto, para poderlo levantar más. Entonces, la escápula usualmente ya no se está moviendo bien porque también ha perdido función muscular en la parte de atrás. Si nosotros lo hubiéramos visto por atrás, hubiéramos visto que su escápula sube y en cierto punto se queda estática. ¿Por qué? Porque el brazo ya no sube más. Si el brazo siguiera subiendo, la escápula lo sigue y termina la excursión normal. Hay una enfermedad muy característica en el hombro, que es la capsulitis adhesiva, también conocida como hombro congelado. En esa enfermedad, el paciente no mueve el brazo, no lo puede hacer para nada. Si yo voy y le agarro el brazo y trato de moverlo, tampoco lo muevo. Entonces, es un hombro pegado, ya es un problema mecánico. En ese caso específico, si yo veo al paciente desde atrás, veo su espalda, voy a ver que su hombro y su escápula se mueven en bloque. Normalmente sube el hombro y cuando llega a los 60 o 70 grados, la escápula lo acompaña para llegar a los 180. En este paciente se mueve todo el bloque y no sube de los 60 o los 70 grados porque está pegado. Entonces, ahí es donde les digo que simplemente por la exploración podemos definir si es una ruptura, si es un hombro congelado o si es un pinzamiento en el manguito rotador. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ok, doctor. Yo tengo una pregunta, pero no es ahorita sobre el tema. Que si yo podría dar junto con Marco los casos clínicos. ¿Lo quieren dar entre dos? Ajá, O sea, que los dé él y luego los des tú, sí. ¿o cómo? Sí, o sea, una parte ¿Tienes, Diego? Sí. Ok. Lo pueden dividir si quieren, o si quieren darlo uno y luego el otro y ver la revisión, no habría problema. Ok. Nada más avísenme cómo lo quieren ver. Sí, sí, doctor. Va a ser el uno yo y otro el de lo que nos mandó. Ok, perfecto. El día de mañana, no sé si se les dije el martes, es la junta del Colegio de Ortopedia y como también nosotros estamos en semáforo rojo, pues no nos juntamos, usualmente vamos a cenar y ahí nos dan un tema y cenamos todos los miembros, pero como lo hacemos por Zoom, pues mañana tenemos reunión de Zoom. Entonces normalmente empieza entre 9 y 9 y media, así que alrededor de las 9:15 o 9:20 me tendría que desconectar, tendremos que acabar el tema para poderme conectar a la sesión del colegio. Entonces yo creo que sí nos da tiempo para ver los dos temas, ¿ok? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, doctor. Y ahora sí, el martes nos tocaría el tema de ¿cómo se llama? La introducción a las fracturas. Estoy buscando mi carpeta. Sí, el tema 6 ya son generalidades sobre fracturas. Por eso los temas que vamos a ver son todavía de fracturas para hacer unos diagnósticos sobre eso. Les digo, si pueden hacer el ejercicio los demás, de ver los casos, de hacer su resolución para que lo puedan comparar con quien nos lo presente y sobre todo con la revisión que yo les doy al final. Bueno, pues si eso es todo, si no hay otra pregunta, nos veremos mañana a las 8 de la noche para ver la revisión de estos temas. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Saludos, Nos vemos, muchas doctor. gracias. Gracias, Ok, que doctor. tengan Hasta mañana. buena noche. Hasta luego. Que Pase descansen. buena noche. Gracias, Igualmente. doctor. Igualmente. Descanse. Gracias.